Tras cumplir 40 años de trayectoria artística y retomando la interpretación de rancheras, ese género al que le debía el apodo de la española más mexicana, grabaría en 2001 el álbum Entre Tangos y Mariachis, y durante el verano realizó una exitosa gira por España, después de no haberse presentado en su país durante 13 años, ya que allá nunca contó con el mismo reconocimiento que en México y otros países. Dicho esto, esperaba volver cuando en octubre de ese mismo año sería diagnosticada con cáncer de útero, después de experimentar un intenso dolor pélvico, por el que ella misma acudiría al médico. No obstante, la terrible noticia la recibió como una señal de Dios, quien le pedía que dejara de trabajar y se dedicara más a sí misma, por lo que, priorizando su salud, canceló ese mismo día sus giras y futuras presentaciones, pues iniciaría inmediatamente un tratamiento médico que tiempo después requirió de una operación, debido a que se mostraba cada vez más agresivo. La cantante sería intervenida y le eliminarían 22 ganglios linfáticos para extirpar la mayor cantidad de tejido afectado por el cáncer. Y aunque sus médicos reconocieron que no había podido localizar un ganglio, pero que igualmente se trató de una operación exitosa, continuaría con el tratamiento durante meses, teniendo que ausentarse de la luz pública hasta por 1 año y medio. Volvería a escena en el 2003, cuando colaboró desde España con el cantante mexicano Julio Preciado, con quien grabaría el tema Si nos dejan, así como también comenzaría a aparecer en programas televisivos dando entrevistas y relatando cómo había sido su situación, asegurando a su vez encontrarse en mejores condiciones. Una mejora que se vería reflejada en su regreso a la música en el 2004 de la mano del disco Alma Ranchera, el cual estaría grabando sin saber que sería el último, pues incluso antes de culminar con dicho proyecto, ella misma, como si su cuerpo le hablara a pesar de no padecer ningún síntoma, pidió a sus médicos que le hicieran una serie de exámenes para asegurarse de cómo había ido evolucionando antes de embarcarse en una gira promocional para su disco. Lamentablemente, los exámenes arrojarían que ese ganglio que no habían podido extirpar habría causado graves consecuencias en su organismo, provocando unas manchas en sus pulmones que indicarían que el cáncer se había extendido, lo que la llevaría a tener que someterse a quimioterapia. Sin embargo, esto no la detuvo de terminar el disco, pero la gira jamás ocurriría, pues su situación comenzaba a ser más crítica con el paso del tiempo. Algo que, contrario a lo que se pensaría, no se veía reflejado en Rocío, quien siempre salía del hospital saludando a las cámaras, sin mostrar ningún indicio de lo delicada que era su situación. Incluso sus familiares se mostraban esperanzados, pues ella jamás demostró debilidad, y mucho menos llegó a quejarse. Aún así, consciente de su estado, lo que sí haría en esos días fue reunirse con amigos y familiares de todas partes, pues muchos allegados recordaron después cómo la cantautora comenzó a llamar a sus seres queridos para tomarse un café o simplemente para que la visitaran. Nunca demostró que se tratara de una especie de despedida, pues nadie lo vio así, sino hasta que lo peor ocurriría. Incluso a veces parecía optimista y alegre, además de en más de una ocasión resaltar que ella sería una más de las tantas personas que luchaba contra esta enfermedad, intentando dejar de lado cualquier tipo de lamento. Gracias a esto, en el 2005 hasta recibiría ella misma el reconocimiento otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España, quienes le concedieron el Premio Latino a toda una vida dedicada a la música. Ahora bien, más allá de esto y los cuidados de su hija Carmen, quien incluso abandonaría su carrera como actriz para dedicarse a atender a Rocío, la diva de divas, ingresaría a urgencias en varias ocasiones a principios de 2006, siendo entonces cuando todos comenzaron a presentir su final. Y es que ante la inminente pérdida, sus hijos, su esposo y otros familiares no dudaron en acompañarla en sus últimos días, los cuales pasaría en su casa por exigencia de ella misma, quien se negaba a apartarse de sus seres queridos. Esto hasta que en una complicación en sus pulmones terminó por quitarle la vida, el 25 de marzo de 2006 a sus 61 años y después de 5 años luchando contra el cáncer. Considerado igualmente como un fallecimiento prematuro, debido a que antes de su diagnóstico e incluso antes de su tratamiento demostró una fortaleza y un físico que muchas otras personas de su edad envidiaban. Dúrcal sin duda se marcharía tras despedirse discretamente de todos los que amaba, y luchando por darles a todos un poco más de esa personalidad que durante años demostró en su privacidad y a sus millones de fanáticos en todas partes, los que trajo consigo una larga despedida, pues un día después de conocerse la noticia sería instalada una capilla ardiente en la funeraria La Paz en Madrid, a donde acudirían más allá de sus familiares figuras como Rafael, Amparo Baró y Marujita Díaz, quienes rendirían sus respetos durante todo el día. Hasta la medianoche,
Su viudo Antonio Morales, conocido como Junior, y sus hijos seguían sin cansancio junto a ella, incluso después de haber sido cremada. De hecho, Junior tuvo que ser atendido por los paramédicos varias veces, pues entre llantos y lamentos perdía el aliento y temían que sufriera algún desmayo o incluso de un ataque al corazón, por lo que tuvo que ser monitoreado durante horas. La mitad de sus cenizas permanecerían en su país natal, donde también le fue celebrada una misa en su honor en la Iglesia de los Sagrados Corazones de Madrid. Ahí donde además de cientos de admiradores se reunirían también artistas como Laura Valenzuela y Sara Montiel, quienes rezaron junto a la familia de quien consideraban una amiga más que tristemente las dejaría muy pronto. Casi una semana se tomaría la familia para afrontar el dolor antes de viajar a México, acompañados con la otra mitad de sus cenizas, pues allá el 3 de abril de 2006 la Catedral de México se quedaría pequeña ante la calurosa ovación con la que recibirían a la familia para la misa funeral en honor de quien era considerada la reina de las rancheras y una mexicana más, cuyo legado superaba incluso el de artistas nacidos en México, pues allí consiguió su fama y perduraría incluso después de su partida. Prueba de ello es que ese día cerca de 2.000 personas se dieron cita en la Basílica de Guadalupe para despedir a uno de los símbolos de la industria musical mexicana, en una ceremonia que sería incluso televisada y que requirió de la colaboración de los agentes de seguridad para mantener al margen a la multitud que se trepaba en los autos y en los locales cercanos para cantar Las Golondrinas, junto con los mariachis invitados y el famoso tema Amor Eterno, que pasaría a la historia como un himno al amor que popularizó a Rocío. También en esta basílica permanecerían sus restos en una cripta que hasta la actualidad sigue siendo visitada por sus fanáticos. Incluso hasta un año después de esta multitudinaria despedida, seguían atentos a la vida de la familia de la fallecida cantante, pues se sabría que ésta, además de dejar cartas a sus seres queridos, también dejó por escrito que su patrimonio de casi 2 millones de euros, joyas y 4 propiedades se dividirían en 50 para su esposo y el otro 50% restante para sus 3 hijos. Una decisión que, si bien fue aceptada en un inicio, provocó conflictos meses después, cuando las cifras de las últimas ganancias obtenidas por la cantante superaron los montos esperados y fuesen reconocidas en su herencia otras propiedades en el extranjero y no en suelo español, lo que hizo que 2 de los 3 hijos demandaran a Junior para que éste se diera parte de lo que les correspondía a ellos, ya que verían injusto que él se quedara con un monto muy por encima de lo que inicialmente fue acordado. Sería la menor de los hermanos quien se opuso a esta demanda contra su padre e intercedió para llegar a un acuerdo. De cualquier forma, todo quedaría en el pasado cuando en el 2014 Antonio Morales, Jr., fue encontrado sin vida en su habitación, y pese a que la autopsia certificó que había fallecido por causas naturales, era sabido que el ex cantante había pasado sus últimos años luchando contra una grave depresión desde el fallecimiento de Rocío, lo que lo había llevado al alcohol y a alejarse de sus hijos, quienes intentaron buscarle ayuda, pero él se negaba a recibirla. Incluso familiares aseguran que el verdadero motivo de su partida sería el inmenso dolor con el que había estado cargando durante años, ya que pese a los esfuerzos de su hija menor, quien fue su más grande apoyo, evitando que quedara totalmente solo, Junior nunca pudo retomar su vida sin Rocío. Y es que el vacío que dejaría, así como se vio reflejado en sus familiares, también fue notorio en la esencia musical y en la vida de miles de fanáticos, quienes desde entonces serían los encargados de manejar las cuentas en redes sociales de Rocío, las cuales, a pesar de estar dedicadas a su trayectoria, la posicionan hasta la actualidad como una de las artistas fallecidas más populares y que con más cantidad de seguidores cuenta a nivel mundial. Pues reconocida como una de las cantantes en español más importantes de la historia, tanto su legado musical como la vida de Rocío sigue ofreciendo material para películas, libros, biografías y más. Es por esto por lo que vale la pena repasar esos momentos de su vida que forjaron su impresionante carácter y fortaleza, llevándola no solo al éxito profesional, sino también a presumir de una vida en familia, en la que antes de su enfermedad disfrutaba de un matrimonio estable y el éxito de sus propios hijos. Dicho todo esto, María de los Ángeles de las Heras Ortiz, quien se dio a conocer artísticamente como Rocío Dúrcal, nació el 4 de octubre de 1944 en el municipio de Torrelodones de la Comunidad de Madrid en España, ahí donde fue criada en el seno de una familia humilde, pero debido a que sus padres trabajaban, no compartía mucho con ellos y era mimada por su abuelo, lo que la hizo una niña rebelde. Por esto fue enviada a un colegio de monjas donde incluso llegó a ser expulsada por cantar, algo que si bien muchos admiraban, esto provocaba que se peleara con algunas niñas que se burlaban de ella. Ante esto, y sumado el nacimiento de 5 hermanos que requería de un mayor esfuerzo económico por parte de sus padres, su familia caería en la ruina y tuvieron que sacarla del colegio a sus 10 años,
además de tener que pedirle que trabajara al menos durante la mitad del día, pues por las tardes debía encargarse de cuidar a sus hermanos. Dicho esto, trabajaría como peluquera y luego hacía de ama de casa y niñera. Por suerte, contaba con la compañía de su abuelo, quien notaría su interés por la música y comenzó a inscribirla en concursos de radios y programas locales. Todo esto a escondidas de sus padres, quienes se oponían a este tipo de cosas. No obstante, terminarían enterándose, después de que fuese descubierta por el cazatalentos y empresario Luis Sanz, quien se dirigió directamente a sus padres para que lo dejaran educarla y convertirla en una artista no solo con talento, sino también con mucha categoría. De tal forma, tras superar numerosas clases de canto, baile, actuación y hasta de modales, le cambiarían el nombre a Rocío, como solía llamarla su abuelo, y Dúrcal por una localidad española, siendo este con el que se presentaría para debutar en el cine a sus 18 años con la película Canción de Juventud, a la que le siguieron Rocío de la Mancha y La Chica del Trébol, filmes para los cuales también haría interpretaciones musicales que la llevaron a estrenar su primer álbum en 1964, Trébole. Y aunque desde entonces continuó participando en otras producciones y sacando discos, su fama todavía no terminaba de despegar. Además, España vivía la dura época del franquismo en la que Rocío estuvo presa durante horas por participar en una manifestación. Aún así, ya inmersa en la industria artística, conocería al conjunto musical Los Brincos, conformados por Juan Pardo, quien fue su primer novio, y Antonio Morales Jr., de quien se enamoraría tiempo después tras años de amistad, casándose con este último en 1970. De esta unión nacería su primera hija, Carmen, por quien tuvo que abandonar su carrera durante un tiempo, y para cuando volvió, lo haría junto a su esposo, formando un dúo musical que de a poco comenzó a ganar popularidad en España hasta ser escuchados en Latinoamérica, lo que los llevó a querer promocionarse en el país latino. Sin embargo, confiados en un supuesto productor que los ayudaría a montar una gira en México, invirtieron todos sus ahorros en esto y terminaron siendo estafados, por lo que regresarían a España sin proyecto y sin dinero. Ante esto, Rocío volvería al cine para participar de cualquier proyecto que le permitiera hacer dinero, y uno de ellos sería la película Me Siento Extraña, un film calificado para adultos donde interpretó a una mujer que se sentía atraída por otra, un papel del que ella misma se arrepentiría tiempo después, hasta el punto de abandonar por completo esta industria. Se dedicaría a la música y con el nacimiento de su segundo hijo, su esposo decidió abandonar su carrera y prefirió que ella continuara con su sueño mientras él se encargaba de los niños. Gracias a esto y con ayuda de artistas como Rafael y Camilo Sesto, con quienes hizo colaboraciones, volvería a la escena musical y sacaría el disco Una Vez Más, con el que se iría a México a hacerle promoción con su disquera, misma época en la que conocería a un joven Juan Gabriel, que en sus inicios como compositor la convenció de que cantara rancheras. Así llegaría Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel, con el que ambos lograrían un rotundo éxito que estuvo seguido por el álbum de baladas Confidencias, que incluía el tema La Gata Bajo la Lluvia, que sonaría en todo el territorio mexicano, con otras canciones como Amor Eterno, Tarde y Déjame Vivir. Rápidamente ambos ganaron gran reconocimiento en la industria musical mexicana, y esto los llevó a ser artistas internacionales, llegando a romper récords históricos de ventas con la mayoría de sus discos. Hasta 10 discografías presentarían juntos, pero lo que parecía ser una exitosa pareja de amigos se disolvería en 1986, presuntamente por diferencias artísticas, aunque se corrió el rumor de que ella habría encontrado a Juan Gabriel en una comprometedora situación con su esposo Junior. Cierto o no, desde entonces su relación fue únicamente profesional, y a los pocos años ya no compartían ningún proyecto juntos. Aún así, el éxito de Dúrcal superaría esto y más, pues con ya 3 hijos junto a Junior, nada los separaría y ella continuó su carrera con un sinfín de éxitos que la llevaron a recorrer todo México, España, Estados Unidos y varios países latinos, además de múltiples reconocimientos, entre ellos un Grammy Latino que recibiría en sus últimos años, pues tras ser diagnosticada con cáncer de útero en el 2001, su vida cambiaría por completo, ya que más allá de intentar continuar con su carrera, la enfermedad la obligó a abandonar todo en el 2004 y pese a su admirable fortaleza ante la adversidad, sin demostrar signos de debilidad, Rocío Dúrcal terminó perdiendo la batalla contra el cáncer el 25 de marzo del 2006, dejando un inmenso legado de 14 películas y hasta 51 discos que la harían merecedora del título de la Señora de la Canción, especialmente en México, donde la adoptaron como una artista nacional que hasta el día de hoy sigue formando parte importante de la música mexicana.